Bueno, pues, ¿cuáles son las características de la sangre? Primeramente hay que saber que la sangre es una mezcla de líquido y células que circula por los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Se considera un tejido conjuntivo y su color característico es rojo, que varía dependiendo si la sangre es venosa o si la sangre es arterial. Es un líquido denso cuya viscosidad varía según su temperatura o tensión cortante. Es una solución mayormente acuosa y está compuesta primordialmente por agua, luego por proteínas y algunos otros materiales disueltos en ellas. Tenemos 4 grupos sanguíneos congénitos, que es el A, el B, el AB y el O, que después los vamos a explicar a lo largo de este video. Luego tenemos que su función primordial es que son un mecanismo de transporte tanto para las células como para otras sustancias defensivas, nutritivas o de algún sustento como lo viene siendo el oxígeno y la glucosa. Hay entre 4.5 y 6 litros de sangre en el cuerpo de cada persona y la temperatura a la que ésta se encuentra es entre los 36 y 37 grados. Los componentes de la sangre. ¿De qué está compuesta la sangre? Primeramente está compuesta de plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma es una porción líquida de la sangre y el principal componente que conforma el 55% de la sangre humana, como se muestra en la imagen. Es más denso que el agua y su color es amarillento translúcido. La mayor parte es agua y el resto son mezcla de iones, nutrientes, desechos, proteínas plasmáticas, entre las que está el fibrinógeno y las globulinas. Después tenemos los glóbulos rojos, que también se conocen como eritrocitos o hematíes, que son células más numerosas dentro de la sangre. Transportan oxígeno gracias a la hemoglobina, que es una proteína que da el color característico de la sangre y que posteriormente de igual manera se va a explicar. Y transportan el oxígeno a los tejidos corporales y lo intercambian por dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos los glóbulos blancos, que también se conocen como leucocitos, que se encuentran tanto en la sangre como en los tejidos linfáticos. Estos se encuentran en menor cantidad. Son células que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo y su función principal es combatir infecciones y otras enfermedades. En dado caso de que exista una infección u otra enfermedad o inclusive una herida, estas se multiplican y ayudan a curarlas. Existen varios tipos de glóbulos blancos, que podrían ser los granulocitos, que se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los monocitos y los linfocitos, que son las células T, células B y células NK. Por último, tenemos las plaquetas, que son las células sanguíneas más pequeñas. Estas nos ayudan a cicatrizar las heridas, interviniendo en la formación de coágulos sanguíneos y en la reparación de los vasos. Se aglutinan para formar un tapón plaquetario que sella los vasos sanguíneos dañados y que liberan sustancias. Si el tapón no detiene la hemorragia, estos mismos intervienen en los factores de la coagulación. ¿Cuál es la diferencia entre un glóbulo blanco y las plaquetas? Los glóbulos blancos se ven de forma un poquito más redonda y las plaquetas tienen los picos alargados dentro de la sangre. De esta manera podemos distinguirlos dentro del microscopio. Hematopoiesis. La hematopoiesis es la formación de nuevas células sanguíneas a partir de unas células madres hematopoieticas, la cual esta comprende procesos como eritropoiesis para hacer glóbulos rojos, leucopoiesis, glóbulos blancos, trombopoiesis y también formación de plaquetas. Estas se dividen en etapas, lo que primeramente se derivan del mesodermo en la etapa embrionaria, luego la fase mesoblástica, que es la tercera semana de gestación, que es el mesodermo, pasa al saco uterino formando islotes sanguíneos. La fase hepática, en el cual esa se caracteriza por lo que es la quinta y séptima semana de gestación, donde los centros hematopoieticos ahora van a ser el hígado, especialmente el segundo trimestre. La fase medular es en la cavidad del hueso marrón, donde aquí va a iniciar el segundo trimestre del embarazo, que es el quinto mes fetal, que es aquí como se muestra en pantalla. Hay olas, que la primera primitiva, donde se forman lo que son los hemangoblastos, que derivan del mesodermo. La segunda es la definitiva, que son las células progenitoras, que son las eritomelidoides del saco uterino. Y la tercera, que es la definitiva, que viene siendo como se caracteriza por la región aorta gonada mesonephros. Aquí un microambiente hematopoético viene siendo lo que son un ambiente necesario para mantener y regular lo que es el crecimiento de las células, y al cual este va a aportar diferentes componentes que, por ejemplo, son citocinas, que esas van a regular lo que es el marcador del linaje, matriz celular, células endoteliales, células reticulares, lipocitos, células de estromas y también macrófagos, que son el segundo componente más abundante en la médula ósea, y también regulan la hematopoiesis, fibroblastos, que van a sintetizar y secretar interleucinas y factores de crecimiento. Aquí hay organizaciones primeramente inician con las células troncales o madres hematopoieticas, que es como se muestran, luego van a las células progenitoras hematopoieticas, luego las células progenitoras mieloides, luego las células progenitoras linfoides, donde las mieloides se caracterizan porque se van a crear lo que van a hacer, tienen factores de crecimiento para eosinófilos, eritrocitos, manófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos. Y es así como se muestra en pantalla. Factores estimulantes, así como ya dijimos, que son los factores estimulantes para neutrófilos, granulocitos, lo que son las interleucinas, también lo que es la tromboyectina, que es una hormona que está en el hígado, que hace para los megacariocitos, y la eritroproyectina, que es para los eritrocitos. Que es así como se muestra, eritropoiesis, que es cuando se van a formar los eritropoiesis, donde esas células van a crear lo que son las células MER, van a crear lo que son las células colonias progenitoras de eritrocitos, van a entrar con el polierioplastos, que luego va a ser un eritrocito basofílico, luego un eritrocito policromatófilico,
que es la última etapa donde va a sufrir mitosis. Luego va a ser el eritrocito ortocromatófilo, en el cual va a perder el núcleo. Luego va el reticulocito, que es cuando no tiene núcleo, y al final va a terminar el eritrocitos cuando tiene la pérdida de ribosomas y las mitocondrias. Bueno, ahora vamos a pasar al apartado de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son básicamente el conjunto de proteínas y carbohidratos que existen con los eritrocitos que les brindan estas propiedades y estas varían entre los individuos. Se conocen que existen más de 300 grupos sanguíneos en más de 36 sistemas diferentes. Sin embargo, los más importantes y los más comunes son el sistema ABO y el sistema RH. Aquí podemos ver un poquito la combinación de estos dos, de los tipos de sangre que la mayoría de las personas comunes conocen, ¿no? Ahora vamos a pasar a un apartado de la reacción que tienen estos eritrocitos, estos grupos sanguíneos con otros tipos de sangre. Cada grupo sanguíneo va a tener unos antígenos. Estos se van a desarrollar durante la quinta y la sexta semana de gestación. Y a su vez, estos van a tener como una contraparte que son los haloanticuerpos. Estos anticuerpos suelen ser de tipo IgM. Estos van a activar un complemento que va a reaccionar con los antígenos. ¿Y qué va a pasar? Pues existen diferentes reacciones que pueden ocurrir. La que más nos interesa es la hemólisis. En caso de que una persona reciba un tipo de sangre que no es el suyo, se van a activar estos anticuerpos y va a producir una reacción que es destructiva, va a destruir estos eritrocitos. Te puede ayudar a proteger precisamente, pero también te va a destruir y no es una reacción buena, en especial si alguien recibe una transfusión de grandes cantidades, no va a ser nada bueno para la persona, ¿no? Aunque, por ejemplo, para los bebés, para los recién nacidos, no va a ser tan igual, porque como les dije, estos antígenos que se desarrollan entre la quinta y sexta semana de gestación no se van a desarrollar completamente hasta el segundo o hasta el cuarto año de vida. Y también por otras razones que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos un poquito de la estructura química, de cómo están compuestos los diferentes grupos sanguíneos. Aquí el antígeno H sería el antígeno O, el que conocemos porque no tiene ningún antígeno A ni antígeno B, como se puede ver. Y aquí podemos también ver las azúcares terminales, que va a ser todo lo que se pueda unir. Aquí del lado izquierdo podemos ver la sustancia precursora, que va a ser como la base en la que se van a construir estos pilares, ¿no? Y bueno, aquí vamos a pasar con una imagen, una tablita un poquito más ilustrativa de cómo están divididos los antígenos y los anticuerpos de cada grupo sanguíneo. Y también, como les dije, ¿por qué en los menores no van a salir? Pues precisamente estos anticuerpos IgM son muy grandes, por lo que no se van a pasar con la placenta. Entonces no van a tener esta reacción. Además de que la cantidad de antígenos en los recién nacidos es muy baja. Entonces se pueden hacer transfusiones sanguíneas, sí, y no va a tener la misma reacción que con una persona adulta, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a pasar con el sistema RH. El sistema RH es un poquito más complejo porque tiene unos anticuerpos anti-RH que son de tipo IgG. Estos sí van a poder cruzar con la placenta. Y se preguntarán, ¿cómo entonces, si todos estos grupos sanguíneos, todas estas personas tienen anticuerpos, cómo es que los tuvieron? Pues bastante sencillo. Es normalmente por la exposición a la sangre o a tejidos precisamente de otro grupo sanguíneo. Y precisamente durante el embarazo, por la placenta, ya que comparte sangre el bebé con la madre, ahí es donde principalmente se encuentra esta exposición. Y este sí va a ser un poquito más difícil, más complicado, porque este sí puede pasar a la placenta y este sí puede desarrollar una complicación en el producto, ¿no? Afortunadamente existe una vacuna que es la inmunoglobulina RH, bueno, vacuna entre comillas, porque básicamente esto es lo que va a proporcionar como esta aloinmunización, se llama, al producto. Esta se puede aplicar en la semana 28 del embarazo. Y como ya les dije, esta exposición que se tienen son porque se exponen a los antígenos. Entonces los eritrocitos ahí van a tener estos anticuerpos. La biometría hemática. Es un examen laboratorio de mayor utilidad y el más frecuente solicitado por el clínico. Este estudio se realiza en tres líneas celulares completamente diferentes: el eritroide, leucitotaria y la plaquetaria. Este no solamente se orienta en las patologías hematológicas, sino también en enfermedades de otros órganos y sistemas. ¿Qué mide este estudio? Este estudio puede medir los eritrocitos, leucocitos, hemoglobina, hematocitos, volumen corporal, plaquetas, hemoglobina globular media, concentración de hemoglobina globular media, distribución de células rojas y linfocitos. ¿Qué son los que pueden detectar? Estas son algunas enfermedades: la anemia, la falta de hematías, la leucemia, producción excesiva de leucocitos anormales, trombocitopenia, niveles bajos de número de plaquetas y enfermedades cardíacas. ¿Y qué es la hemoglobina? Es una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Estos transportan oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Además, transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones.
Pues la medicina transfusional es un proceso donde se va a transferir sangre o los componentes de la sangre de un donador a un recipiente. Para esto se necesita conocimiento acerca de anticuerpos y antígenos, porque nuestro sistema inmune puede formar anticuerpos en contra de antígenos A y B o del grupo RH. Entonces, cuando se transfunde, cuando hay anticuerpos en contra de estos antígenos, puede suceder una aglutinación, la cual causa las reacciones severas en el cuerpo. Antes de transfundir se deben de hacer pruebas pretransfusionales, como las pruebas cruzadas, en donde se mezcla la sangre del paciente con la sangre que se va a transfundir para ver si hay una incompatibilidad. Por ejemplo, con el grupo O, pues no va a ser un donador universal. ¿Por qué? Porque este no va a tener antígenos, entonces puede donar a cualquiera de estos grupos. Sin embargo, va a tener anticuerpos por ocurrencia natural del A, del B y pues obviamente del AB que contiene los dos, entonces no va a poder ser ese receptor. Aquí incluí una tabla en donde se muestran todos los componentes de sangre que se pueden transfundir, como plaquetas, granulocitos, paquetes globulares, etc. Y aquí en alteraciones en la cantidad de hemoglobina, pues sabemos que baja hemoglobina va a bajar nuestro transporte de oxígeno. Esto se llama una anemia. Puede ser por producción deficiente, por hemólisis o por hemorragia. En la producción deficiente incluí el ejemplo de la deficiencia de hierro. El hierro se necesita para la formación del grupo hemo de protoporfirina y con la enzima ferroquelatasa. Entonces hay una producción deficiente de este grupo hemo y por lo tanto de hemoglobina. Y en la hemólisis puse la esferocitosis, que esta es una mutación ya sea en la quirina o espectrina que se encargan de sostener ese citoesqueleto en la membrana. Entonces, pues, va a formar esta estructura de esfera y puede estar atrapada, puede quedar atrapada en capilares y en sinusoides, por ejemplo, en los del vaso. Y en alteraciones en la cantidad de hemoglobina, cuando hay mucha hemoglobina, se le dice policitemia. Esta puede ser policitemia vera o primaria, la cual es una alteración del receptor de eritropoyetina que causa una hiperfunción de la vía y un aumento de eritropoiesis, o policitemia secundaria, que es un aumento de producción de eritropoyetina por estar en altas altitudes, enfermedades cardiovasculares o por cáncer. Y por último, incluir en dopaje sanguíneo, porque los atletas pueden almacenar su sangre e inyectarla un día antes del evento para aumentar sus eritrocitos y el transporte de oxígeno. Bueno, respondiendo a la pregunta de cuánto es mucha o poca hemoglobina, pues como sabemos esta proteína es importante para el transporte de oxígeno, la liberación de tejido y pues la expulsión de dióxido de carbono de todo el sistema del cuerpo humano. Y pues tenemos valores que nos van a indicar cuándo es mucha hemoglobina, cuándo es muy poca, esto pues para obtener un diagnóstico sabiendo que pues, es importante para algunas funciones de transporte de oxígeno. Entonces la hemoglobina se expresa usualmente en gramos por decilitro en la sangre y existen varios parámetros para medirla, entonces existen varios parámetros para decir cuánto es mucha o poca hemoglobina. En general, pues la hemoglobina en este parámetro va a indicar la cantidad de proteína por unidad de volumen en general y pues va a variar según edad, sexo y altitud de residencia, lo cual pues, se debe de tomar en cuenta al analizar al paciente individual, ya que pues, estos parámetros pueden tener ciertas variaciones debido a esto. Pero en general, pues la hemoglobina en hombre es de 13.5 a 18 gramos por decilitro, mientras en gramos por litro, pues 135 y 180. En la mujer, pues son de 2 a 15 gramos por decilitro y transformándolo ya a litros, pues es 120 a 150 gramos por litro. Entonces, pasando a cuál sería mucha hemoglobina y cuál poca hemoglobina y sus consecuencias, pues niveles altos, mayores de 18 en hombres y mayores de 15 gramos por decilitro en mujeres, podrían pues, ser indicativos de policitemia, que es como una enfermedad parecida al cáncer, que pues, será crónica y el tratamiento será pues, más paliativo que uno definitivo. Y esto formará sangre espesa, coágulos, ataques cardíacos, apoplegias, puede derivar en otros síntomas como es la comezón, como se ve en la imagen, entumecimiento, hormigueo, ardor, debilidad en las manos, particularmente agrandamiento del vaso, también puede estar pues, sobreexpresión o producción de eritrocitos que lleva pues, relacionamiento directamente pues, a la producción elevada de hemoglobina, hinchazón dolorosa en articulación, entre otras. Otros factores que se han asociado pues, este incremento de hemoglobina pues ha sido pues, como la deshidratación, fumar o vivir a grandes alturas. Por ello, pues la altitud de residencia es un factor que influye en esto. Mientras que los niveles bajos, pues tenemos menores de 13.5 en hombres o de 12 gramos por decilitro en mujeres, y estos serán indicativos, pues, respectivamente de anemia, ya sea por diversas causas, como sabemos existen, como deficiencia de hierro y no puede generar la hemoglobina que necesita, por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, y como decimos, pues esto va a desencadenar una anemia megaloblástica, macrocítica o perniciosa, donde pues no hay maduración completa de los eritrocitos y son menos efectivos o maduros, así como la anemia hemolítica o también la drepanocítica, que pues es esta anemia falciforme donde los eritrocitos se autodestruyen o se destruyen y pues esto disminuye la hemoglobina. Otros parámetros que existen para la medición un poco más indirecta de los factores de la serie roja, pues sería la hemoglobina corpuscular media, que esta es la cantidad promedio de hemoglobina en cada eritrocito, ya un poco más específico, que va de 26 a 34 picogramos. La concentración media de hemoglobina globular, que esto ya está tomando un volumen determinado de glóbulos rojos en el hematocrito, pues se va a calcular la relación o porcentaje de la hemoglobina, de la concentración de hemoglobina en este volumen determinado. Se puede expresar como porcentaje, como en mujeres, que va del 30 al 34%, o en hombres, que va del 32 al 34%, mientras que también se puede expresar pues, como concentración en gramos y decilitros, que van de 32 a 36 gramos entre decilitro en general.